Muy buenas tardes y bienvenidos. No sé si se ha escuchado. Para los que requieran interpretación, traducción, les agradecería que recogieran los auriculares al fondo de la sala. Muy bienvenidos a esta charla sobre Nikos Kavadías, un personaje apasionante tanto por su biografía como también por su obra poética y que, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo era prácticamente desconocida en el mundo hispanohablante. Su única novela, La Guardia, sin embargo, sí que fue publicada en España y traducida por nuestra querida Natividad Gálvez en el año 1994. Cuando David Hernández de la Fuente me escribió para comunicarme que por fin se había traducido la obra poética de Kavadías, tanto al español, con la colaboración del propio David, como al catalán, por Jaume Almiral, decidimos con la directora de LEA, con Adriana Martínez, abrir una ventana a la obra de este importantísimo poeta Kavadías en el Festival LEA, y que dos expertos pudieran hablar de la obra de este único poeta marinero que se sintió tan atraído por personajes históricos españoles desde Goya, Picasso, Lorca hasta la Pasionaria. Sin duda es una de esas figuras que cose esas relaciones entre España y Grecia. Me gustaría presentarles a nuestros dos expertos. David Hernández de la Fuente es escritor, crítico, traductor y catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica, entre los que me gustaría destacar su último libro, El hilo de oro, los clásicos en el laberinto actual. Ha recibido diversas distinciones internacionales por sus investigaciones y también por su labor como novelista. David va a mantener una conversación con Georgios Zavelakis, investigador, editor y crítico literario, que mantiene un importante archivo relacionado con sus estudios de filología griega moderna. Junto con Manolis Anagnostakis, participó en emisiones de radio y fue también amigo personal de Nikos Kavadías, dedicándose luego al estudio y a la difusión de su obra. Ambos, escritores e historiadores, van a hablar sobre la figura y obra de Nikos Kavadías, este auténtico Ulises del siglo XX. Así que les quiero dar la palabra ya a David, no sin antes agradecer a la Embajada de España la posibilidad de tener aquí a David Hernández de la Fuente de manera presencial. Muchas gracias. David, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Efgaristopoli. Es un placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes y agradezco al Instituto Cervantes y a la Embajada de España la posibilidad de mantener esta conversación acerca de la obra de Nikos Kavadías y de su reciente traducción al castellano, de la que me he encargado en la editorial Alianza. Es verdad, como ha dicho Cristina Conde, la directora del Instituto Cervantes, que la obra de Kavadías, que es muy conocida para el público griego, era una asignatura pendiente para el público hispanohablante. Teníamos la novela, La Guardia, Vardia, traducida desde hacía ya varias décadas, pero faltaba la poesía. Bueno, yo había traducido alguna parte de la poesía en alguna versión, digamos, online, ¿no?, en la universidad, pero faltaba realmente una edición para el gran público de esa poesía. La poesía de Nikos Kavadías está, como saben, fuertemente enraizada en la lírica popular griega y a la vez es enormemente innovadora al recoger influencias de poesía griega, europea, y sorprende sobremanera en su época. No hace falta quizá explicar tanto la poesía de Kavadías para un público griego, pero sí para un público hispanohablante, porque hay muchos conceptos
la Xenitia, el continuo errar del poeta por los mares, sus referencias a la cultura griega clásica y contemporánea, que merecen una explicación y necesitan anotaciones en las traducciones de su poesía, ¿no? Por otra parte, en cuanto al contenido, Cavadías es un poeta muy fácilmente comprensible para el público acostumbrado a la poesía española y en español en general. La pregunta continua es el lugar del ser humano en el mundo, ¿no? El ubi consistam, ¿no? que diríamos en latín, esa íntima pregunta que el poeta intenta responder viajando y buscando nuevos horizontes. Esa búsqueda continua lleva a un extrañamiento, al desarraigo emocional, que encuentra en la poesía de Cavadías un melancólico cantor, un intérprete personal, nostálgico, que nos llega muy hondo a todos, ¿no? Realmente es una poesía de la nostalgia, el dolor por la vuelta a casa, etimológicamente hablando, esa casa que quizá no existe y en la que hay que buscar siempre un eterno destierro, una xenitia, ¿no? Un exilio doble que a la vez es interior y es exterior. Estos temas de la poesía de Cavadías son, como digo, bueno, pues fácilmente transmisibles para el público castellano y hispanohablante en general, así como su galería de personajes, Willy el fogonero, el sombrío grumete a punto de hundirse en el océano, el enloquecido capitán Fletcher, en esas historias portuarias, sombrías, de desamores, de amores perdidos, ¿no? De mujeres de la vida, de drogas, burdeles y cabarets, que atraen mucho también por las referencias al mundo hispánico. No voy a hablar de la vida de Cavadías, que es muy conocida para todos ustedes, tampoco de sus 3 grandes poemarios. Hay que decir que la obra de Cavadías, la poesía completa es breve, ¿no? Cabe en un librito de unas 100 páginas, pero es una obra muy profunda, de un gran peso y de una gran emoción, ¿no? No voy a hablar de la obra, tampoco de la vida, pero sí me gustaría hablar de la relación de Cavadías con el mundo hispánico. Los poemas de Cavadías traducen en todo momento un profundo amor por la cultura española y latinoamericana, sus referencias a la historia de la Guerra Civil Española o a la historia de Latinoamérica son constantes, a la cultura española, a Goya, por supuesto al Greco, ¿no? Doménicos Theotokopoulos, ¿no? el español de adopción en la edad de oro de la cultura española. En fin, tantas y tantas figuras que desfilan por sus poemas de una manera muy sugerente y que a mí me ha gustado mucho transmitir en la versión métrica castellana. Unas breves notas sobre esta versión métrica. Como saben, el verso de Cavadías, ante todo, es el verso político, ¿no? Políticos fijos. Es el verso tradicional de la épica griega, del Digenis Acritas y de otras tantas composiciones de la épica desde el medievo hasta el mundo actual. Es un verso tradicional que encontraría en castellano su equivalencia más perfecta, quizá en el octosílabo del romance, ¿no? Perdón. Perdón, creo que estoy hablando un poco más deprisa. Bueno, les decía que el verso tradicional castellano, en comparación con el verso griego, sería el octosílabo, ¿no? El verso del romancero. Sin embargo, para la traducción métrica opté por unos alejandrinos. La traducción que presento en castellano está en verso, ¿no? Está en verso sin rima, libre, pero intenta mantener ese ritmo que es característico de la poesía de Nikos Cavadías. En la primera traducción completa de la obra de Cavadías al español he intentado mantener todo, en todo momento este ritmo, porque creo que es necesario para, bueno, pues, unir forma y contenido. Hemos hablado ligeramente del contenido, del fondo nostálgico, de exilios, de extrañamientos, de viajes de Cavadías, y también su forma, que ciertamente tiene esa tendencia por lo popular, que yo creo que habría que transmitir también en cuanto a la forma en el verso castellano. Bueno, paso ahora, con más tranquilidad, a examinar algunas referencias de la cultura española en la obra de Cavadías. Tenemos en su obra una continua evocación de los nombres de la cultura hispánica, Francisco de Goya, Pablo Picasso, Federico García Lorca, también de la historia reciente, la pasionaria, el Che Guevara, todos los elementos y las referencias políticas a la Guerra Civil Española y a las izquierdas en España y en Latinoamérica, que casan muy bien, cuadran muy bien con la orientación política del propio Cavadías.
Sabemos que su orientación política era izquierdista y había tenido mucho énfasis también en la lucha de las izquierdas griegas. Por tanto, hay unas referencias continuas y una especie de sentimiento de hermanamiento entre los pueblos griego y español, ¿no? Y también entre los pueblos hispánicos en los tres grandes poemarios, ¿no? Marabú, Pusi y, por supuesto, Traverso, ¿no? Donde están sus grandes referencias. Quiero empezar con el poema Un cuchillo, en Amageri, tan hermosamente adaptado por el compositor Mikrúchikos para la lírica. Aquí hallamos la primera alusión, una mención de Goya en la descripción de un oscuro bazar. Goya es un pintor muy apropiado para este primer momento, ¿no? En Amageri dice: apano muejo pandote sinsoni mus sfigmeno en amicro africanicón atsalino mageri. Siempre llevo ceñido aquí en mi cinturón un cuchillo pequeño africano de acero. La referencia es Cimame, Ostora Naitane, Toguero, Paleopoli, o emiese memia palian heliografía tu Goya, como si fuera ayer, recuerdo al anticuario, se parecía a un cuadro, a un viejo óleo de Goya. Las pinturas negras, las pinturas sombrías, son el mejor reclamo iconográfico para que Cavadías evoque este bazar donde se compra el cuchillo africano, un cuchillo maldito, es un cuchillo que lleva una maldición y que conlleva la destrucción de aquellos que lo poseen, ¿no? Sigo leyendo en el poema y dice, leo en castellano: don Basilio mató con él a doña Julia, a su hermosa mujer, porque lo había engañado, y el conde Antonio mató a su pobre hermano en secreto una noche con el mismo puñal. Son también referencias a nombres hispánicos, ¿no? O don Basilio Scotto se maftó ti donna Julia, ti no morfigineca tú, y a ti tonapatuse, ¿no? Es una de las referencias. Y así pasa de mano a mano, de un contramaestre griego a un marino italiano, etcétera, etcétera, hasta que queda en las manos del poeta, ¿no? Es una referencia que enmarca ese mundo legendario del viaje en las pinturas negras de Goya, ¿no? Con todo, la referencia más célebre a España en los poemas de Cavadías es, sin duda, el famoso poema dedicado a Federico García Lorca. Es el poema que lleva su nombre, que está publicado en Pusi, en Calima, el segundo poemario, y que rompe un poco la imagen de Cavadías como poeta presuntamente apolítico. Sobre este tema del compromiso político de Cavadías existe un libro de Filipos Filipou, o Politikos Nikos Cavadías, que entra a fondo en la cuestión de su compromiso político. Este poema establece paralelismos entre la Guerra Civil Española y la katogí, o ocupación griega por los nazis del año 41 al 44, hablando de las matanzas de los nazis en Atenas en comparación con las matanzas y con los, digamos, bueno, pues con los desmanes de las tropas franquistas en el mundo de la Guerra Civil Española, ¿no? Está dedicado a Thanasis Karavías y es uno de los poemas también más conocidos, ¿no? Les leo brevemente mi traducción. Dice así: en un momento solo aireaste tu bolero, y también tus enaguas de naranja profundo. ¿Acaso fuera agosto? Supongo, no lo sé, cuando en tropel partieron los guerreros cruzados. Los guerreros cruzados no son solo los stavrophori de la tradición medieval que vienen a Bizancio, sino, por supuesto, son los cruzados de la Cruzada Nacional Española. Franco declara que la Guerra Civil es una cruzada, ¿no? La comparación entre los cruzados que vienen a Bizancio en la primera cruzada, con Alejo Comneno, ¿no? Y los cruzados franquistas es obvia, ¿no? Sigue diciendo: marchaban las banderas acompañando al viento, galeras de la muerte habían zarpado ya. En el pezón materno temblaban los bebés y el viejo perezoso ponía al sol sus testículos. El Picasso del toro hondamente mugía, cuando ya en las colmenas se pudría la miel. En rumbo de través marchamos hacia el norte. Avante toda, no importa, pues ya estamos detrás. Las olivas exultan tostadas bajo el sol y brotan en las huertas unas pequeñas cruces. Quedaban los abrazos en las noches estériles cuando se te llevaron, gitano, en tu mantilla. Gitano y señor mío, ¿con qué te adornaré? Traed el manto rojo, el vestido del moro.
En que Seraní nos llevaron tras un muro y apilaron montones de muertos hacia arriba. Aquí tenemos las referencias al gitano Lorca, ¿no? En su poesía, en sus versos del romancero gitano, ¿no? Obviamente, al que se llevan de noche para darle muerte en la nefasta carretera granadina, ¿no? Y la comparación con Queserianí, con la matanza de Queserianí en la Catojí, ¿no? en la ocupación, ¿no? Esas sacas de las tropas franquistas comparadas con las sacas, con las matanzas de las tropas nazis. Muchachas de Dístomo, traed agua y vinagre, y tú sobre la yegua, atado en una cruz, cabalga en postrer viaje a la ciudad de Córdoba, entre terruños secos y abiertos por el sol. Barquita del pantano, sin quilla y del revés, arneses que se oxidan en la cueva gitana, que las dunas desiertas sobrevuelen los cuervos y aúllen 7 perros en la aldea de noche. Bueno, como ven, es un poema evocador muy conocido que enlaza a Picasso con Lorca, Guerra Civil Española con la Guerra Mundial, ¿no? La Cruzada Nacional de Franco con las cruzadas. Bueno, también en La Guardia, la novela de Cavadías, hay referencias a la lucha civil en España entre franquistas y republicanos. Y se ha señalado bueno, pues las alusiones de Picasso en el poema que responden al Guernica, ¿no? a las alusiones al bombardeo de Guernica. La mezcla de motivos político-literarios es evidente. Y España, y la Guerra Civil de España, será un símbolo para Cavadías cargado de connotaciones políticas y, por supuesto, para todos los griegos, inmersos también en su propia guerra civil. Las figuras como Federico García Lorca son así muy reivindicadas, ¿no? Otro poema, Resistencia, Antístasi, publicado el 10 de agosto de 1945, en la misma revista que el dedicado a Lorca, vuelve sobre estos temas y habla de la China comunista, la invasión de Abisinia por Mussolini, y hay una estrofa dedicada a España que tal vez resume, como pocas otras en la obra de Cavadías, el amor, digamos, la admiración y la cercanía, el hermanamiento, la idealización que muestra Cavadías con respecto a España. Dice así: se cremesí, nifi le vendra iberiquí, anávune tu barrio chino tafanaria, españoli, mu, zalasovates, que grequí, greco que Lorca, hispanía que pasionaria. Se encienden novia ibérica y gallarda, los faros carmesí del barrio chino, españoles y griegos navegantes del mar, el greco junto a Lorca, España y pasionaria. Es el hermanamiento de las dos esquinas del Mediterráneo, ¿no? Como podríamos decir, que evoca la amistad y la semejanza de los dos países, que ha devenido también un lugar común en esa idea de los pueblos que son zalasofates, que son navegantes del mar, que surcan el mar, y las figuras paralelas, Greco, Lorca, pasionaria. Solo les voy a hablar de otro poema más, un poema largo, muy conocido, escrito más adelante, 30 años más tarde, ¿no? Estamos hablando de 1972, incluido en el último libro, Traverso, donde Cavadías rinde homenaje al Che Guevara tras su muerte en 1967. En el poema se vuelve a mencionar a Lorca, entre imágenes y reminiscencias de sabor hispánico, como la corrida de toros, en el verso 8, y este comienzo de la última estrofa. Dice, tu Lorca y coquini forada climindrai, dice, lanza un relincho la yegua roja de Lorca, pero él está enredado en sus lazos sedosos. Y además encontramos en el poema una palabra en español, cigarrillos, ¿no? Pefti aptagili su puacomae ines está, enas bismeno cigarrillos. Bueno, es un está en plural, ¿no? Debería estar en singular, ¿no? El poema Guevara, por otra parte, también analizado por Filippo en clave política, entra dentro de su ideología, ¿no? Por así decir, ¿no? No quiero extenderme mucho más para dejar tiempo para la conversación, para el debate, pero me parece muy interesante también otra serie de referencias que no son tan explícitas, sino que son más crípticas
y que, bueno, pues en la edición de, de los poemas de Cavadías, ¿no? En mi edición de los poemas, he intentado comentar y desvelar esas otras referencias que hay al poeta que son menos claras, ¿no? Obviamente, Pasionaria, Greco, la guerra, etcétera, etcétera, y el mundo del izquierdismo es muy evidente, salta a la vista, pero hay otras que son, digamos, más etéreas, más evanescentes. Bueno, por ejemplo, la referencia a Noroña, ¿no? En el poema Marea, ¿no? Es una alusión a una isla, alusiones diversas a la música flamenca, por ejemplo, ¿no? En el poema Enas Dóquimos Tigéfira en Hora Quindinu, muy conocido también, de Marabú, que evoca los pecados de un joven marinero que los confiesa antes de hundirse, ¿no? Porque cree ya próxima a su muerte. El grumete habla de una escena amorosa en Sevilla, ¿no? Dice, «Quimícica mena micro hebreos ti Sevilla», y allí sonaba triste la guitarra española, ¿no? Que capia capuo olólise, quizara hispaniquí. Es decir, hay también evocaciones que son más etéreas, más evanescentes, lugares, la bahía de Vizcaya, islas, amores, músicas también, el flamenco. Casi parece que España funciona en la obra de Cavadías, como ese lugar también de exotismo, de fantasía, donde quiere bueno, pues evocar algunas de sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, en el poema sobre el fogonero negro de Djibouti hay una pelea en un bar de Marsella en la que entra un marino español. En fin, las referencias a los españoles son continuas, ¿no? Así como los lugares, digamos, los recorridos por todos los escenarios de la geografía de la península ibérica y, por supuesto, de América Latina, ¿no? No voy a detenerme en muchos más, simplemente quería hacer una tipología de referencias a España en la obra de Cavadías. Me parece interesante que no vean ustedes solo las más evidentes, sino también que en sus poemas puedan ver cómo España y todo lo hispánico sirve como una especie de, por así decir, de velo fantástico para situar la escena, el poema, el ambiente, los personajes, ¿no? El cuchillo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una especie de referencia a lo hispánico continua, ¿no? Referencias también a aspectos de la historia, por ejemplo, las tres carabelas de Colón, ¿no? La Pinta, en el poema Spudiz Thalasis, ¿no? Y en otros muchos, donde se ve también esa, bueno, pues esa especie de uso de lo español como, en fin, digamos, para dar ambiente, ¿no? Las referencias son muchísimas y las he estudiado en un artículo que publiqué hace ya bastantes años, ¿no? Es, en definitiva, bueno, pues un amor evidente el de Cavadías por España, que ha hecho que sus versos también tengan una resonancia hispánica muy, bueno, pues, muy querida, ¿no? Y yo creo que la traducción de los versos de Cavadías al castellano, con todo este imaginario hispánico, va a lograr una cercanía mayor, ¿no? De hecho, me consta que, aparte de los famosos, digamos, cantos que micrúchicos y otros compositores han dedicado a los poemas de Cavadías, ya hay cantautores españoles, en Málaga, por ejemplo, que han versionado poemas de Cavadías en música, lo cual está muy bien, ¿no? Es una especie de transferencia de poesía y música de una orilla del Mediterráneo a la otra. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Ήθελα καταρχήν να ρωτήσω την Adriana Martínez, η οποία μου... En primer lugar, me gustaría agradecer a Adriana Martínez la invitación y por el Festival Lea, que es tan importante para el mundo griego. He hablado muchas veces sobre Nico Cavadías, con el que compartía una amistad. La primera vez
que me propusieron este tema era sobre la gramática y otras veces hablaba más sobre la vida de Cavadías. Y en esta ocasión va a tener una importancia gramática. Desde Marabú a Traverso, el vínculo crítico de lector, las paradas y la trayectoria de Nikos Cavadías, la recepción y el impacto que tuvo su poesía. Estos puntos cronológicos básicos de su trayectoria se basan primero en Marabú de 1933, los tres poemas entre Marabú y Pussy, Kalima, después Guardia, después una edición conjunta de Marabú y Kalima, que una colección póstuma Través de 1933, 1947, 1961, 1975. La separación de estos años, decía Cavadías que era un vínculo de las estrellas. Y la recepción que tuvo con el número de ejemplares en las que se publicó cada colección. Cavadías empezó a publicar con un seudónimo en revistas antes de cumplir sus 18 años. En las revistas Ελληνικά Γράμματα, la revista Dialómulos, El Intelectual, etc. Sus primeros poemas hablaban ya de su trayectoria futura y fueron reconocidos de inmediato, reconocidos sus poemas de inmediato. En la primera edición de una selección rígida de antología de Heraclís Apostolidis en 1933, acogió su poema Querría, Ήθελα. Y ya como adolescente, antes de publicar una colección, su talento fue reconocido. En este poema hablaba de esa nostalgia y melancolía de adolescencia y su anhelo para viajar. Y en este mismo clima vemos a otros poemas antes de la colección, antes de Marabú, y recibió unos comentarios muy positivos en la época. Marabú, los poemas de su primer poemario, recibió críticas muy positivas y fueron publicados en revistas literarias y en varios diarios nacionales. Entre sus características se destaca el exotismo, un realismo cínico y se veían las influencias de Costas Uranis, sobre todo el cosmopolitismo del Costas Uranis. El crítico más importante de la época, Fotos Politis, escribió en la revista del entreguerra Proía y hablaba ya de la importancia de los poemas de Marabú y de su influencia en el futuro. Hablamos sobre todo de la colección del poemario Marabú. Dijo Fotos Politis, este joven poeta
tiene dentro un sentido profundo de humano, una humanidad. Y sabe cómo transmitir a nosotros sus pensamientos. Su observación es muy importante, su anhelo para el conocimiento de la vida. Estos jóvenes son la fundación de una cultura futura que va a renovar los valores humanos futuros. Su primer poemario fue publicado en 235 ejemplares y él mismo pagó para que se publicara. Todos los ejemplares desaparecieron de inmediato. Mucha gente tuvo que copiar a mano el poemario para leerlo. Eso indica que ya se había publicado unos poemas suyos de Marabout en unas revistas de la época y la gente esperaba con mucha ansiedad a leer este poemario. Una cosa que es muy importante. Hay 3 poemas intermedios en el año 1976, Cafar, Coayeres y la lista negra, de una manera rara, y en la segunda edición de Marabout. Cuando hablamos de Marabout, hablamos de poemas hasta 1933, pero la segunda edición de Marabout en 1947 se incluyen esos tres poemas que fueron escritos en 1936. Es como un puente entre Marabout y Poussy, otro poemario. Tenemos una perfección técnica tenemos otro tipo otro estilo diferente y da una sensación profundamente poética. Alexandros Argyriou dijo, en Kalima, Poussy, que tenemos este cambio poético, el mito tiene que ver con la reconstrucción de la memoria, hablando del pasado y del presente, con mucha fantasía que une de verdad, une eventos verdaderos, reales, con varias hipótesis. Esto está más vinculado con Kalima que con Marabout. Después, esta primera recepción tan positiva, el segundo poemario ocurrió todo lo contrario. El crítico Emilios Hourmouzios y amigo del poeta, y él también viajó con Cavadéas, este crítico tan importante consideró que esta edición era demasiado rica después de 10 años de ansiedad y muerte. Su poesía no tenía ethos, tenía ética. Es una crítica muy, muy fuerte por una persona tan joven como Cavadéas en aquella época. Esto lo escribió Emilios Hourmouzios en 1947. Durante la guerra civil griega parecía difícil de oír, que no había espacio para una voz tan lírica. Los versos existenciales de lo existenciales, como en este viaje de la muerte, se consideraron como unas tendencias de huida y alejarse de una realidad tan mala. En 1961,
la poesía de Cavadías llegó a su apogeo con dos poemarios publicados por Galaxías. Fue una idea de Eleni Vlachou y esta idea la aceptó Cavadías. Cavadías no quería dos poemarios que se publicaran, dos poemarios en uno. Y hasta ahora se puede encontrar Marabú y Calima en diferentes ediciones. Sin embargo, la idea por las editoriales de la época se recibió de manera muy positiva. Se hicieron 5 publicaciones con miles de ejemplares y los poemas no solo se leían, sino la gente memorizaba los poemas y en los lugares frecuentados por estudiantes, los estudiantes recitaban sus poemas y la gente ya sabía bien, conocía bien sus poemas. Es decir, estos poemas se consideraron ya unos clásicos, como si fueran del siglo XIX. Esto les dio una sensación permanente. Después de la primera edición de Calima, pasaron muchos años para llegar al través. Y luego, el 10 de febrero de 1975 murió Cavadías, pero luego, después de su muerte, se publicó otra obra suya. Incluye poemas que se parecen alejados el uno al otro, pero sin embargo parecía que tenían bastantes referencias autobiográficas, pero hace unas alusiones en su pasado, pocas críticas, pero muchas referencias. Y todo esto en una atmósfera de admiración, muchos actos, muchos homenajes por Cavadías y todo eso estaba relacionado con unas ediciones de sus obras ya inéditas, junto con Karagatsis y con su hermana Xenia y su sobrina Elga. La crítica sobre el Traverso al año pasado, después del Traverso, fueron publicados otros ensayos que hablaron de la recepción de su obra total. Insistían que hay que hablar más de todos los elementos de su poesía, su fondo existencial y su estilo dramático. Y Erasmos Licardopoulos, un poeta y también marinero, empezó a reevaluar la obra de Cavadías. Él considera que la fuente de la poesía de Cavadías es filológica y que Cavadías está entre un mundo, el mundo el mundo real y en un mundo de sueño. Dijo Licardopoulos que antes de ir al mar estaba ya dentro de una se sentía
sentía ya entre dos mundos. Y dice al lector de intentar buscar detrás de los versos y ver y conocer al poeta y a su mito. Lo mismo lo dijo el escritor Yorgos Ioannou y también Dimitris Kalokiris en su libro sobre Cavadías. Dice Dimitris Kalokiris: sus poemas de la época en la que trabajaba de operador de radio fueron se volvieron muy populares porque hablaban de un romanticismo combinando con el electricismo de una poesía neotérica. Por mi parte, quería añadir, y incluso el Marabú, este emblemático poemario, tiene unos vínculos bastante cultos. Me acuerdo que en una conferencia donde participé yo, le dije que el Marabú, Cavadías, cuando escribía Marabú, nunca había visto esos pájaros que viven en África, que es una área tropical. Y sería raro utilizar estos pájaros como elemento de su poesía. Y no lo haría nunca si los había visto, si los viera en un zoo. Una psicoanalista, María Bonaparte, muy importante, de Grecia y Europa, había escrito un ensayo, Memorias de una madre muriendo. Y en ese ensayo decía que pensaba que en su barriga había un gran pájaro. Cavadías, cuando iba a Marsella, conocía a María Bonaparte y se reunía con ella, hablaba con ella. Y era amiga ella era amiga de muchos escritores griegos, y entre ellos él había conocido a María Bonaparte. Esta hipótesis que yo planteé pareció que mucha gente estaba de acuerdo de esto, y mucha gente luego habló con la relación entre el marinero y la princesa psicoanalista. Y esta llegó a ser ya una leyenda, esta hipótesis. Para terminar, quería recordarme un poco de un motivo sobre la muerte. Y él siempre lo decía entre nosotros el cuentos. Decía siempre que el tiburón está esperando y está aburrido. Es un verso muy pequeño que lo decía a menudo él. Aquí termino yo mi intervención y luego ya veremos si podemos hablar un poquito más. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Yo, la verdad es que me ha gustado mucho la intervención del colega y me he quedado pensando que quizá no he citado las diferentes traducciones también que ha habido al castellano. No querría dejar de hacerlo. No es la mía la primera, sino que, como se ha dicho aquí, la helenista Natividad Gálvez tradujo La Guardia, en el año 94. Pero también algunos poemas sueltos de Cavadías fueron traducidos al castellano por Rafael Herrera Montero en una antología de poesía griega moderna traducida al castellano en el año 96 en Málaga. Es decir, hace ya 30 años que contamos con con algunas traducciones muy notables de la poesía de Cavadías. Me gustaría también mencionar que este año, 2021, se ha traducido también la obra entera al catalán, ¿no? El catalán
gracias al trabajo de Jaume Almiral, un neolenista catalán muy conocido. Ha traducido Bardia y en la poesía completa, ¿no? Sí. Aquí está nuestra amiga en Barcelona en 2010. Conocimos a los neohelenistas catalanes y nos mandaron la edición completa, con la traducción de la obra completa. Fue muy emocionante aquel acto sobre Cavadías y lo recordamos mucho. Simplemente quería mencionar esto porque no lo dije antes y creo que con toda la información de las traducciones y ediciones era necesario también comentarlo. Gracias. Quería decir también que es importante, en lo que se refiere a España, un detalle. Usted ha dicho que Cavadías tiene versos que tienen secretos, guardan secretos. Hay que buscar por detrás de los versos. El Pima Marabú, es el poema emblemático. La heroína Cavadías hace un retrato de esta mujer que está en el barco y la conoce. Está hablando la referencia de España sobre en esta parte del poema hace una referencia a una mujer rusa, pero habla de la Virgen Teresa. Santa Teresa de Ávila, y es una referencia clara a España. Muchos escritores griegos ya han escrito de la Santa Teresa de Ávila, y creo que merece la pena hacer esa mención sobre eso. Pero Cavadías está vinculado con Barcelona. Tenía yo creo que más que con Castilla, su relación más intensa era con Barcelona, ¿no? Por la cercanía también con Marsella, ¿no? Y con toda la costa mediterránea, ¿no? Y quizá hasta Málaga. Las referencias casi todas las que he compilado en la edición se detienen sobre todo en la costa mediterránea, ¿no? Es más que con Castilla, aunque es verdad que en Marabú está esta referencia a Santa Teresa de Ávila. No sé si alguien quiere... ¿Sí? Ήθελα να σας ρωτήσω, μεταφράζοντας τα ισπανικά Cavadía, ποιο ήταν το σημείο που πιο πολύ σας δυσκόλεψε ή ήταν πιο ενδιαφέρον? ¿Cuál fue la gran dificultad traduciendo del griego al español? Intento imaginar las dificultades que usted había tenido. Gracias. La experiencia fue una experiencia tremenda y difícil. Το lexilolio της θαλάσσης, ¿no? El vocabulario marino era muy difícil, ¿no? Pero tenemos por suerte un glosario, Glossari tu ergo tu Nico Cavadía, que es muy completo, no tanto en cuanto a las referencias hispánicas. Hay algunos errores muy notables en este glosario, y luego tuve mucha suerte porque mi padre es capitán de yate, con lo cual toda la terminología marinera, ¿no? Que es muy dialectal en griego y tiene mucha relación con el veneciano, con el italiano, etcétera, ¿no? Pude contrastarla con él, ¿no? Y que me la dijera en español. Hay mucha terminología que yo desconocía, pero él es marino, ¿no? Bueno, es, digamos, de afición, ¿no? Fue una experiencia muy difícil, pero muy gratificante. Trabajé muchos años en ella. Yo hablo un griego normal, digamos, y los versos son muy difíciles, pero me entusiasmé mucho. Y yo creo que para traducir poesía es fundamental, ¿no? Yo he traducido poesía griega antigua
Y esta es mi única incursión en la moderna, lo que me alegra mucho que sea un poeta tan amado en este país, y yo lo que quería, sobre todo, mi pretensión era que fuera también amado en el mundo hispanohablante, donde era más desconocido. Encontré que mis traducciones tuvieron cierto eco en las, bueno, pues en la red, sobre todo, ¿no? Y ahora espero que con la nueva traducción pues se popularice, ¿no? Como digo, me ha alegrado saber que hay versiones musicales. Bueno, eso es interesante. Pero sí, desde luego es todo un desafío traducir a Cavadías a otro idioma. Solo he visto una traducción a otro idioma, que es la inglesa. Bueno, está bien, me parece que tiene algunos problemas, pero no es una traducción poética. Y lo que yo intentaba decir al principio es que creo que para traducir a un poeta hay que ser un poco poeta, ¿no? En cierto modo, ¿no? O hay que ser un poco escritor, ¿no? Yo soy novelista, ¿no? Y con la poesía he tenido pocas experiencias, pero sí que quería intentar buscar el verso más adecuado para traducir el políticos stijos, ¿no? Y creo que, bueno, pues es una experiencia, pero querría citar un trabajo de mi colega Rafael Herrera, que tiene también una propuesta metodológica de cómo traducir poesía griega moderna al español, qué métrica usar, ¿no? Ya les he dicho, bueno, pues octosílabo es la métrica del romance, la métrica popular, la del romancero de Lorca, etcétera, ¿no? Pero hay otras posibilidades, ¿no? Lo importante, creo yo, es un verso largo. Mi propuesta es el alejandrino, que es un verso largo con una clara división y que permite narrar. Es un verso narrativo, ¿no? Me parece a mí que los poemas de Cavadías son muy narrativos y tienen esa especie de... bueno, es como una épica del mar, ¿no? Una épica muy particular, una épica muy curiosa, pero creo que hay que intentar hacerlo en verso. A mí no me gusta leer poesía de otras lenguas en mi lengua en una prosa seca y árida, sino que el traductor intente un poco meterse en la piel del poeta, ¿no? Yo no soy marinero, pero desde luego he disfrutado muchísimo gracias a Cavadías del mar, ¿no? No sé si respondo la pregunta. Quería también hablar de un detalle, mencionar un pequeño detalle. Han dicho que de Cavafis que hay unos momentos en su poesía que son muy difíciles a traducir. Quiero hablar de Cavadías ahora. Tuve la suerte de que Cavadías me propuso publicar Guevara con instrucciones sobre el texto. Y me dijo que en el verso que dice, habla de Lorca y del caballo, de la yegua de Lorca, en aquel momento donde hablaba de la yegua de Cavadías y hablaba de un amigo de Cavadías, me dijo, hay que escribir la palabra amigo, filos con mayúscula. Esto se publicó en la revista Azurius. Esta palabra se escribe con la primera letra con mayúscula. Sin una letra mayúscula, la primera letra mayúscula, cambia el sentido. ¿Cómo podía traducirlo eso? ¿Cómo se podía ver? ¿Puedo leer mi traducción? A ver si lo he hecho bien. Bueno, hay que decir que como es en verso, a veces he ocultado algunas palabras, ¿no? Pero bueno, la traducción es de esa estrofa, ¿no? Dice, lanza un relincho la yegua roja de Lorca, pero él está enredado en sus lazos sedosos. El amigo le cava con su azada de piedra una tumba después de medir su estatura. Bueno, hay que renunciar a algún sentido y a veces hay que simplificar, porque este poema es muy complejo, tiene muchísimo simbolismo y me parece uno de los más complicados, muy difícil, ¿no? ¿Quieren que lo lea entero o...? Bueno, si quieren lo leo un poco para terminar, ¿no? Porque creo que no hay mucha más... sí. ¿no? Bueno, este es el poema dedicado al Che Guevara, ¿no? Se llama Guevara, dedicado a Athanasis Carabias.
Aunque era mediodía, ya parecía de noche. Le decía la madre al niño, duerme, amor. Sin embargo, sus ojos se quedaron abiertos, cuando la hora pesó con acero tu cuerpo. Un enjambre de hormigas blancas, langostas negras, como viudas de Mani, ya lloran las chilenas. El hermano, el amigo se fue. ¿Dónde nos vimos? Guarda la era al desfaquiá, arida la corrida. ¿Quién lo esperó o lo dijo? ¿Quién lo soportará? Huyen lejos los pájaros, ya perdieron su canto. Las nereidas cosechan la seda de tu rostro, de ébano, y la tejen para atar sus cabellos. La pantera te escucha y acechando vacila. Lame rosas de tus llagas, se emborracha de vigor. La tierra vomitó su entraña, los demonios brincaron. El martillo pega y el yunque calla. Las luciérnagas juegan en tus ojos abiertos. Hay un grillo que duerme en tus hermosos labios. De tu boca caliente, hace poco ha caído un cigarrillo extinguido. El sueño se va como lo hace el humo en el cielo. Se une al barco que forma la nube de vapor. La luz nace de todas partes, pero aún es débil. Desenredada por las tinieblas, te hace señas. José Martí, el cóndor vuela, pasa y desciende. Se balancea arrogante, parece recordar. Sus alas oscurecen la era y el sembrado. Esta noche los dos amigos beben mate. Bolívar llega a lomos de una serpiente flecha. Se yergue la culebra que pronto dará a luz. La peruana muele hierbas en un mortero, mientras mastica hongos, setas envenenadas. Lanza un relincho la yegua roja de Lorca, pero él está enredado en sus lazos sedosos. El amigo le cava con su azada de piedra una tumba después de medir su estatura. El viejo marino, con la cara llena de brea, carga en su barca la más barata mercancía. Desde hace tiempo tiene las manos muy cortadas, pero quisiera tanto cerrarte al fin los ojos. Gracias. Muy bien.